Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Señor que Él sea quitando todo aquello que nos impide contar que Él ha resucitado. Que las experiencias espirituales que hemos tenido con el Señor a través de su palabra afirmen nuestros corazones y que podamos confesarle al mundo que Él ha resucitado, que entendamos el propósito por el cual usted y yo nos hemos dado cita en este lugar. Y es porque Él ha resucitado, el Señor Jesús ha resucitado, que eso quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones, que podamos entender que Él no está allí en una tumba, sino que Él resucitó tal como el Padre lo había prometido, lo levantó de entre los muertos, no dejó que su cuerpo viera corrupción, sino que en el tercer día lo levantó. Así que oremos para que esta verdad sea grabada en nuestras vidas y eso nos motive a congregarnos. Vamos a orar. Padre, estamos aquí dispuestos, Señor. Tú nos llamaste, Jesús, y hemos respondido a esa voz. Dice el salmista que aún en medio de la noche tú nos hablas, Jesús. Tu palabra nos ministra y nos enseña. Y hoy estamos aquí. Esta es tu casa, Señor. Este lugar ha sido apartado para ti, oh Dios. Todo lo que aquí buscamos hacer es para que tu gloria resplandezca en cada uno de nosotros y nuestros ojos te vean, Jesús. Este es el año agradable. Este es el año, Dios. Aquí son anunciadas las buenas nuevas a los pobres. Aquí son abiertos los ojos de los ciegos, Dios. Aquí se abre la puerta y a los presos se les dice que hay libertad, oh Dios. En este lugar, Señor, tú sacas de la cárcel a los oprimidos. Tú detienes el brazo del opresor, del que esclaviza, del que daña. Aquí tú rompes el yugo, Señor, que nos tenía esclavizados por miedo. Porque es tu casa, es tu obra. Y nosotros somos tus hijos. Somos tus siervos, Dios. Danos un corazón, oh Dios, que al escuchar tu palabra, Señor, tenga fe. Que hoy la palabra que escuchemos sea acompañada con la fe para que esto nos aproveche, Jesús. Para que tu palabra nos aproveche y de este lugar salgamos transformados. Porque tú eres Dios y eres eterno. Danos la sabiduría, dame la sabiduría y la autoridad de tu palabra. Que hoy obres conforme a tu voluntad y que todo lo que se haga aquí, Señor, te honre. Padre, te damos muchas gracias, porque no hay nada imposible para ti, no hay corazón duro que tu palabra no quebrante, no hay corazón sensible, roto, dice tu palabra, que tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón y dar vista a los ciegos, anunciar el año agradable de Jesús, el año agradable del Señor. Padre, unge mis labios y habla conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos. Amén. Hace 8 días hablamos sobre eso. Y el Señor destapó. ¿Qué destapó el Señor? Su vida. La Biblia dice que nosotros
nos ofrecemos a Dios como sacrificio vivo. Y Él quita toda la envoltura porque lo que le interesa es usted, su alma preciosa. Hace un momento cantábamos: de tal manera tú amaste, tú me amaste, que hasta tu hijo entregaste. Si nosotros logramos entender el amor de Dios, nuestra vida va a cambiar completa y absolutamente. Él nos ama. Por eso envió a su hijo, para que disfrutemos de ese amor. Uno de los fundamentos que tenemos como congregación es reunirnos, congregarnos. No dejar de ser uno, no dejar de mirar al hermano, no dejar de escuchar y apoyarnos, no dejar de estar en el mismo lugar, unánimes juntos. Para eso estamos hoy aquí, no solamente para estar en un lugar, sino para estar juntos, ser uno solo a través de la palabra, a través de la fe, a través del Espíritu. La Biblia dice allá en Hechos que los discípulos estaban unánimes juntos. Desde que Jesús comenzó a llamar a sus seguidores, ellos se fueron a vivir con Él. Y ellos fueron trayendo otros, pero todos permanecían unánimes juntos. Y allí el Señor comenzó a enseñarles acerca de cómo se anunciaba el reino de los cielos y se manifestaba el poder que hay en el reino de los cielos. Durante este mes de diciembre siempre buscamos reunirnos, congregarnos. Siempre buscamos estar con los seres queridos, con la familia y compartir momentos con ellos, momentos agradables, para expresar el cariño, el amor, el afecto, todo lo que sentimos hacia cada una de estas personas. Y la idea de estar en comunidad, de estar juntos, pues Dios nos creó así, para estar en comunidad, para compartir unos con otros. Fue Dios el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y fruto de esa unión es que vienen los hijos, se conforman las familias. Y aquí nos está diciendo el Señor que no es bueno que el hombre esté solo, sino que todos estemos unánimes juntos, que nos congreguemos, que no solamente estemos presentes en un lugar, sino que tengamos el mismo propósito, el mismo sentido, el mismo interés. Y ese nos lo da el Señor a través de su palabra. Dice aquí en este capítulo 16, es el último capítulo de este evangelio. Imagínense donde este evangelio terminara solamente en el capítulo 15, versículo 17. Dice el versículo 17: y Jesús, perdón, no es 17, sino es 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y este grito que da Jesús no es un grito de tristeza ni de derrota, porque Él en ese momento dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él clamó al Padre y le dijo: Señor, a ti consumado es, ya hice todo lo que me pediste. Es como el que en el partido de fútbol anota el gol de la victoria. Es como el que llega a la meta y llega de primero y gana. Aquí el Señor está diciendo: Señor, Padre, he hecho todo lo que me dijiste que hiciese, hice tu voluntad, lo acabé todo, ya fue pagado el precio, Señor. Y entregó su espíritu, lo encomendó al Padre. Y por eso es que usted y yo estamos aquí reunidos. Imagínense que hasta ese momento Marcos no tuviera capítulo 16. ¿Qué estaría pensando usted y qué estaría pensando yo? Fue chévere, fue un buen hombre, fue obediente hasta la muerte, se hizo obediente, no se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Fue un buen amigo, fue un maestro, fue un buen maestro, fue un hombre que tenía autoridad. Hubieran estado pensando: hasta ahí, fue alguien bueno. Y como ya murió, pues ¿qué estarían esperando? Que se levantara otro.
otro más grande, otro más fuerte, otro más poderoso, otro que anunciara el reino de los cielos. Pero por eso está el capítulo 16, que habla de un tema tan importante que es la resurrección de entre los muertos. Jesús no se quedó sepultado, sino que el Padre lo levantó. Y al mirar la definición del término, esa definición nos dice que es resucitar, es ponerse de pie nuevamente, es levantarse, recobrar todas las facultades, levantarse de la ruina, es la resurrección, lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Si Jesús nos resucita, lo dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, vano es que usted y yo estemos aquí. Si Jesús no hubiera resucitado, vano es todo lo que hacemos. Pero hemos visto su mano y su poder, y eso mismo que le pasó al Señor Jesús nos pasará a cada uno de nosotros. Y gracias a que el Padre resucitó a Jesús, gracias a eso es que usted y yo ya no decimos es que Jesús fue un gran hombre, un gran profeta, sino que ahora usted y yo podemos decir que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi amigo, Jesús es el que guía mis pasos, Jesús es mi pastor. Es una realidad, estamos hablando en presente. Y vamos a Marcos capítulo 16. Dice ahí, cuando pasó el día de reposo, también esta semana me preguntaban, ¿por qué nosotros nos reunimos el domingo? Porque nos congregamos. Dice aquí, hoy lo vamos a entender, en esta porción dice, cuando pasó el día de ¿qué? El día de reposo o el día de descanso. El día en que ellos se reunían en el templo a escudriñar las escrituras, a aprender. El día que daban durante todo el día tener comunión con Dios. Buscaban tener comunión con Dios y recibir de su palabra. Y dice, cuando pasó el día de reposo, es decir, después del sábado, y en la época de Jesús, ellos contaban los días así. El día más importante de ellos, ¿cuál era? El día de reposo. Y ellos comenzaban a contar un día después del día de reposo, 2 días después, 3 días después. Nosotros, ¿por qué nos reunimos el primer día de la semana? Aquí lo está diciendo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Apenas terminó el día de reposo, el Señor Jesús resucitó. El Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Por eso cuando ellos llegan, estas mujeres llegan al sepulcro, a la tumba, allí la encuentran desocupada. Él no está entre los muertos. Estas mujeres fueron a buscar a Jesús. Como en la muerte de Jesús ocurrió en el día, antes del día de reposo, pues ellos no tuvieron la oportunidad de preparar el cuerpo, porque una costumbre judía es llevar hierbas y preparar el cuerpo para la sepultura, limpiarlo como agradecimiento. Y aquí nos dice que estas mujeres que seguían a Jesús, que se habían encontrado con Jesús, pues la última vez que lo vieron colgado en un madero, lo vieron muerto y vieron cuando lo sepultaron. Jesús realmente murió, y murió para pagar por nuestros pecados, murió para pagar por nuestras culpas. Y este era el pensamiento que ellos tenían: vamos a ir a hacerle un favor como amigas a Jesús. Vamos a limpiar su cuerpo, vamos a cuidarlo, vamos a mostrarle el amor. Ellas pensaban encontrar a Jesús allá, todavía muerto, se habían olvidado de lo que Él les había dicho. Y hoy usted y yo estamos aquí en este lugar con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Estamos buscando a Jesús. Pero usted, ¿cómo lo va a encontrar? Piensa que Jesús está muerto, o que Jesús no tiene el poder, o que Jesús está débil, o que Jesús es un buen consejero nomás. Pero Jesús, según lo que dice la palabra, es el Hijo de Dios, y Él vino a manifestar el reino de los cielos. Y Jesús ha dado una promesa. Por eso todos los que estamos aquí
y nos hemos encontrado con Jesús, si viene una persona que lo conoció a usted en el pasado, ya no va a encontrar al mismo, va a encontrar a alguien diferente. ¿Por qué? Porque dice allá en la carta a los Corintios que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y usted que está en este lugar, usted ha venido a encontrarse con Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. El ángel les dijo: no, Jesús no está aquí, búsquenlo donde Él les dijo, allá en Galilea, allá lo van a encontrar. Acuérdense que Él les dijo, Él va primero. Cuando usted está pensando en venir a la iglesia, el Señor ya está aquí. El Señor está aquí para encontrarse con usted. Ese es el propósito de congregarnos. Uno de los propósitos de congregarnos es que usted y yo nos encontremos con el que nos da la vida, con el que nos ama sin condición, con el que nos levanta, con el que nos limpia, el que nos perdona. Son las gotas de su sangre las que nos limpiaron de toda maldad, limpiaron nuestra conciencia para que ahora podamos servirle con total libertad, podamos servirle librado de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos. Miren que aquí, a través de la iglesia, de la congregación, a través de escuchar su palabra, es que nuestro pensamiento es transformado, nuestro pensamiento es renovado, y así podemos servirle al Señor con total libertad. Y entonces ellas venían aquí al sepulcro, y venían pensando: ¿quién nos va a quitar la piedra que tapa la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, versículo 4, pero cuando vinieron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ellas no tenían la fuerza para hacerlo, necesitaban ayuda. Pero cuando llegaron, vieron que ya la tumba estaba abierta. Versículos 5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Qué sintieron ellos al ver la tumba vacía? Se asustaron. ¿Por qué? Porque no recordaban que el Señor les había dicho: el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres, y va a padecer y va a sufrir, y lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al tercer día va a ser levantado de entre los muertos. Al tercer día la muerte no tendrá más poder en su cuerpo. Y eso es lo que nosotros estamos experimentando. Esa es la obra que el Señor hace en todo aquel que cree. La muerte no tiene poder, no se enseñorea de los que hemos creído en el Hijo de Dios. Y entonces dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Ese es el mensaje. Este versículo es muy, muy especial. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos entender que a Jesús, ¿dónde debemos buscarlo? Entre los vivos, en su palabra, en oración. Debemos buscarlo entre los que han creído en Él. Él ha resucitado, Él ha ido al encuentro de nosotros. Y esta es la oportunidad en que usted puede encontrarse con el Señor. Él no está en una tumba. Y esa tumba vacía hace la diferencia entre todos los líderes espirituales que han existido en esta tierra. De los demás líderes, usted puede encontrar los huesos, los restos, pero de Jesús está vivo, iglesia. Por eso la relación que nosotros tenemos con Jesús no es una relación de obligación, no es una relación de religión, de me toca, no, es una relación viva, es algo vivo. Usted puede hablar con Dios y Dios le va a responder. Usted no tiene un amigo imaginario al cual le habla. Cuando usted ora, usted no se autoconvence de lo que está diciendo, no. Es cuando usted ora, está diciéndole: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, muéstrame. Pero para eso necesitamos tener un corazón humilde, un corazón lleno de fe, lleno de la palabra de Dios, un corazón que se acerque a Dios creyendo que Él hay, que Él es y que Él galardona a los que le buscan.
Así es como Dios quiere que lo busquen, no como voy a ir para que este año me vaya bien en todo lo que haga, sino que lo busquemos porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y cada vez que lo buscamos vamos a conocerlo más y más. Y entonces les dice el ángel: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Miren el lugar, no está. Comprueben que Él ha resucitado. Cuando nos congregamos, usted y yo comprobamos que el Señor ha resucitado. ¿Cómo? Porque experimentamos su poder, su amor, experimentamos su presencia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el mundo ha de ver a la iglesia, pues ha de ver a Cristo. Y entonces el ángel les da un encargo. El mensajero, versículo 7, les dice: pero id, decid a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Porque el ángel les recuerda y le dice a estas mujeres: vayan y cuéntenle, miren la tumba está desocupada, miren la tumba está vacía. Vayan y díganle a los discípulos, vayan y cuénteles que Jesús resucitó, Él cumplió. Miren, ¿por qué? ¿Quién es un discípulo? Dice versículo 10, ¿quién es un discípulo? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Quién es un discípulo? Una persona que ha estado con Jesús, una persona que ha escuchado hablar a Jesús, que ha caminado con Jesús, una persona que ha aprendido de Jesús a ver la palabra. Ese es un discípulo. Y el ángel les dice: vayan y díganles a ellos que la tumba está vacía. Y no es porque se hayan robado el cuerpo, sino porque efectivamente se cumplió la palabra de que Él iba a resucitar. ¿Y por qué debía darles darles el testimonio de que en Jesús había vencido la muerte? Porque los discípulos estaban como tristes y llorando. Se les había ido su amigo, su compañero, su maestro, el sanador, el libertador. Ya no estaba y se habían olvidado de su palabra. Por eso cuando estas mujeres ven la tumba vacía, deben ir y proclamar que Jesús no está muerto ni está colgado. Jesús está vivo, está caminando. Él está en este momento en el reino de los cielos, sentado en el trono. Y dice aquí: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Miren lo bonito que está mostrando el ángel. Les dijo: vayan y cuéntenles a los que estuvieron con él, que están tristes y llorando. El Señor resucitó. Por eso la muerte, para los que creemos en Jesús, la muerte, aunque nos duela el alma, aunque nos duela el cuerpo, aunque nos sintamos afligidos, pero la muerte es alegría y es gozo. Porque tal cual como Jesús resucitó, le sucederá a todos los que hemos creído en Él. La muerte perderá su poder sobre nosotros. No detendrá nuestro camino hacia el reino de nuestro Padre. No detendrá que vayamos a la casa que el Padre nos preparó. Por eso lo más importante cuando nos congregamos es que usted y yo seamos animados a la fe. Nos encontremos con Jesús, pongamos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en el que todo lo puede. Y entonces dice: vayan y díganle a Pedro. ¿Por qué tenía que decirle a Pedro? Porque Pedro, unas noches anteriores, había negado a Jesús 3 veces. A su maestro lo había negado 3 veces diciendo: yo no sé quién es él, yo no lo conozco, yo no tengo nada que ver con él, yo no. Y en ese momento cantó el gallo y Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente, pero Jesús ya le había dicho días antes: Pedro, Satanás los pidió a todos ustedes para zarandearlos
como a trigo. Pero yo he rogado para que su fe no les falte. Y le dijo: Pedro, y cuando vuelvas, establecerás a tus hermanos. Por eso el ángel le dice a estas mujeres: díganle a Pedro que todavía hace parte. Y hoy la palabra le está diciendo, hay dos cosas principales que Dios colocaba en mi corazón. Número uno, es necesario que nuestra mente sea transformada para que usted comience a servirle al Señor, para que se dé cuenta que usted es servidor de Jesús, es discípulo de Jesús, y tal vez ha tenido pensamientos en su mente, y al su mente no ser transformada y regenerada por la palabra, pues sigue ahí, estando en el mismo lugar, y no crece, no pone su vida al servicio del Señor. Pero es aquí cuando nos congregamos a través de la palabra que el Señor limpia nuestra mente, la renueva, para que podamos servirle a nuestro Dios. Porque si cada vez que usted se acerca al Señor piensa: es que soy culpable, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, soy pecador, soy pecador, soy pecador, ¿qué va a pasar con usted? Pues seguirá siendo pecador. Pero cuando usted viene y dice que si la sangre de los machos cabríos tenían, y las cenizas rociadas tenían efecto sobre la carne, cuánto más la sangre preciosa del Cordero de Dios, del Cordero que fue derramada, dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas, de tal manera que podáis servirle al Dios vivo. La sangre que fue derramada hace más de 2000 años por Jesús, esa sangre sigue obrando y sigue limpiando y sigue renovando la mente, para que cuando usted y yo nos presentemos ante el Señor, no lo hagamos con culpabilidad ni por tristeza, sino con alegría. Pedro, después de haber negado al Señor, cuando volvió, cuando regresó, él no regresó diciendo: soy culpable, no. Él, ¿cómo llegó? Haciendo lo que Dios le había permitido por su gracia manifestar. Él comenzó a predicar el evangelio y se levantó lleno del Espíritu Santo. El Señor es poderoso para transformar la mente y los corazones, para cambiar los pensamientos del hombre por los pensamientos que son más altos y son más grandes, que son los pensamientos de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Cuando usted lee la palabra, y al leer la palabra permite que esa palabra sea guardada en su corazón como un tesoro. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios creyendo y entendiendo que es Dios el que le habla. Y entonces dice aquí: vayan y díganle a Pedro. Y tal vez hoy no sea Pedro, sea Juan, y póngale el nombre que usted quiera, que está lejos y se siente apartado de Dios, se siente alejado de Dios. Hoy la palabra le está diciendo: vaya díganle, vaya cuéntenle que Él resucitó y que lo está esperando. Y esa es nuestra tarea como iglesia. Por eso nos congregamos, para no olvidarnos de nuestro hermano. Es que cuando las personas dejan de congregarse, esta semana me lo decía un hombre, me decía: yo creo en Dios y yo no necesito congregarme en una iglesia, porque yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que dice la palabra, yo me porto bien y soy buena gente y soy buen trabajador y buen jefe, y no necesito congregarme. Y entonces yo le decía: pero es que cuando uno no se congrega, ¿cómo nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal? ¿Cómo, si yo no me congrego, cómo sé que mi corazón está bien? Porque mi corazón es engañoso. Pero aquí en medio de la congregación voy a encontrarme con personas que amo, pero también a otras que no amo tanto. Y sabe que cuando me encuentro con ellas, ¿qué está haciendo el Señor conmigo? Me está puliendo, me está formando, me está cambiando, me está restaurando. Por eso es necesario congregarme. ¿Cómo sé que la manera en que yo estoy leyendo la palabra y le estoy entendiendo es la correcta, si no tengo quien me corrija, si no tengo quien me enseñe? Y por eso Dios estableció en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas.
pastores, para edificar. Es que si no nos congregamos no vamos a ser edificados, no vamos a ser corregidos, no vamos a experimentar el amor. O estando, yo entiendo y le doy gracias a Dios por cada persona que está lejos no porque esté lejos, sino porque está desde allí, desde su casa, desde su trabajo se está congregando a través de la transmisión, a través de las redes, y pone todo su empeño, que por la distancia no puede venir, pero que está ya concentrado, clamando al Señor, escuchando la palabra. Él está diciendo: sí, Señor, hazme entender que tú resucitaste, y ahora la iglesia no es una religión, sino que la iglesia está viva, y la iglesia viva siente, la iglesia viva se interesa por su hermano, se interesa por el que está al lado de él. Porque si yo no me congrego y yo cómo voy a ejercer mis dones. Pues sí, me reúno de lunes a viernes a orar a las 5 de la mañana, pero el mandato de Jesús fue: vaya y ponga las manos, vaya y cuénteles a otros que Jesús ha resucitado. Entonces aquí el Señor está llamando ¿a quién? Le está diciendo: vayan y díganle a Pedro. Y hoy está llamando a esos Pedros, a esos que están lejos, que se sienten pecadores, acusados, a que vengan, a que vuelvan, a que celebren la victoria del Señor sobre la muerte, sobre el pecado. Jesús venció, y el grito de Jesús: consumado es. Él está diciendo: Señor, lo logré. Cuando se arrodilló a orar y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Ahí estaba diciendo: hice tu voluntad, vencí. Esa es la resurrección, y ese es el poder que debe actuar en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos buscar cada día. Señor, que tu gloria y tu poder se manifieste. Y es el poder de Jesús el que obra. Y sigue diciendo aquí, también nos lleva a pensar, porque el mensaje se le dio a las mujeres. Quiere decir que los hombres no, sí, pero las mujeres fueron las primeras que fueron al sepulcro. Usted y yo no podemos olvidarnos de nuestro hermano. Usted y yo no podemos olvidarnos del que ha caído, del que ha fallado. Usted y yo no podemos dejarlo a un lado. Usted y yo debemos ir a decirle: el Señor te está esperando. El Señor te está esperando, porque Él lo dijo. Esta semana hablábamos de que es muy difícil cuando una persona ha estado en el Evangelio y decide apartarse. Y hablábamos y reflexionábamos si es verdad que logra dejar a Dios. No lo puede, porque esta palabra no es escrita con tinta. Dice que la palabra del Señor ha sido escrita en nuestros corazones, y aunque la persona decida tomar un rumbo diferente al camino del Señor, esta palabra, que es eterna y que es viva, estará todos los días en su mente y en su corazón, recordándole lo que Él ha hecho. Y el hombre tratando de apagar esa voz, de callar esa voz, de negarse y ocupándose en muchas cosas para no escuchar la voz de la palabra que ha sido colocada en su corazón, hasta que un día esa palabra lo vence y vuelve. Un día, hasta el día en que ese hombre o esa mujer se rendirán de nuevo ante la palabra y correrán a los brazos de su amado Señor. Pero es nuestra tarea, nosotros que hemos visto la tumba vacía, nosotros que conocemos que el Señor resucitó, ¿cuál es nuestra tarea? Decirle: el Señor te está esperando, el Señor llegó, el Señor, Él va a estar ahí donde dijo que iba a estar. ¿Y dónde dijo el Señor que iba a estar? Mateo capítulo 6. Dice allá: y tú entra en el secreto, y el Señor que está en el secreto, que te ve en el secreto, te recompensará en público. Hoy es el día, vuelva al Señor. Vuelva al Señor, ustedes que están allá a través de las redes. Si usted conoce a alguien, no nos olvidemos de los que se han ido. No nos olvidemos de los que han fallado. La tarea de la iglesia no es condenar. Jesús no vino a condenarnos, sino cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pasó por nuestro lado y nos dio vida. Nos dio vida.
Y aquí cuando dice en el versículo 7, pero id, ese id es un verbo. Y ese verbo es yendo. No es que vaya una sola vez, sino que constantemente hágalo. Y no solamente a un solo lugar, sino a todos los lugares donde usted vaya. Recuérdele a la gente, Jesús está vivo, Jesús resucitó de entre los muertos y nos está esperando. Y dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Vamos al encuentro del resucitado. Vamos al encuentro porque el Señor lo dijo. Usted y yo, ¿por qué nos congregamos? Porque Él está aquí, porque Él lo dijo. Si Él no estuviera aquí, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Si Él no está aquí, estaríamos perdiendo. Podríamos estar de paseo, podríamos estar en otro lugar, descansando, durmiendo. Pero el Señor está aquí. Por eso el propósito de congregarnos es encontrarnos con Él. También, ¿por qué el ángel les advierte y les dice, no lo busquen acá, vengan, miren, miren? La tumba está vacía, ¿por qué? Porque también nos está advirtiendo en cuando usted y yo nos congregamos, cuando usted y yo estamos aquí reunidos, escuchamos la advertencia del buen pastor. Cuando el pastor lleva a sus ovejas a alimentarse, el pastor se hace en un lugar estratégico para observarlas a todas. Y las deja ahí. Y él está atento ¿a qué? Al peligro, a todo lo que está rodeando a su rebaño. Y cuando ve el peligro, ¿qué hace el pastor? Vamos a dejar a ver cómo reaccionan. Vamos a ver quién es la más veloz. No, ¿qué hace el pastor? Las llama y las ovejas vuelven. Las ovejas corren a su pastor. Y si hay alguna que se extravía, si hay alguna que se detiene, ¿qué hace el pastor? Dice, no, pues menos una. ¿Sí? No. ¿Qué dice? No, esa ya la tenía descartada. No, ¿qué hace el pastor? Va corriendo y la libera, la arranca de las garras del hocico, va. Y por eso el pastor no es solamente reactivo, sino preventivo. Él está advirtiendo, y cuando usted y yo nos congregamos, estamos escuchando la advertencia. No busquen a Jesús entre las tumbas, no busquen a Jesús entre los muertos. No, hay mucha gente que va hasta el Medio Oriente y hace el recorrido turístico y va a la tumba de Jesús y va al río Jordán y se manda a bautizar allá y sube al monte de la Calavera y allá ora porque cree que allá va a recibir más de parte de Dios. Pero ¿qué está diciendo el ángel? No lo busquen allá, búsquenlo donde él dijo. Y cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dijo, a mí me enseñaron que es en este monte Gerizim, donde se adora a Dios, este es el lugar verdadero. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, allá en el templo que está en ese monte. ¿Dónde es? Yo quiero adorar al Padre, explíqueme. Jesús, dígame dónde. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Llegará el día, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es en Gerizim, no es en Jerusalén, es en el espíritu y es con la verdad, es con la vida que el Señor da, es con el poder con el cual Él levanta a los muertos. Porque para eso vino Jesús, para que los que están muertos en sus delitos y pecados lleguen a la libertad y se encuentren con Él. Para que no sea solamente de cabeza, de pensamiento, de repetición de palabras, sino que sea una relación viva. Por eso usted y yo nos congregamos, porque nos estimulamos a la fe, al amor, a las buenas obras. Cuando usted y yo nos congregamos, nos damos cuenta quién falta. Y decimos, uy, no vino, seguro se fue a pasear, le cogió el sueño. No. ¿Sabe por qué nos damos cuenta cuando nos congregamos quién falta? Porque lo amamos, lo extrañamos. Porque la iglesia no es un montón de números. Nuestro interés no es que solamente aumente el número de personas que se congregan.
sino que cada uno de ustedes ame al Señor, viva para el Señor y tenga la vida que Él ha prometido dar. Que no nos olvidemos de nuestro hermano, que no nos olvidemos del que está a nuestro lado. Ese es el propósito. Que cuando usted llega y extraña a alguien, usted pueda decirle y preguntarle, llamarlo en la semana y preguntarle por qué no vino, qué le sucedió. Que no seamos indiferentes, porque la iglesia viva, la iglesia siente. Acordémonos de los que son como Pedro. En la iglesia, al escuchar la voz del pastor, esa voz nos anima, nos exhorta, nos reta. Esa voz nos impulsa a vivir más para el Señor. Y dice, termina diciendo aquí el pasaje, y ellas, versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Miren, encontrarse con Jesús va a transformar todo nuestro ser. Y estas mujeres vieron la tumba vacía y no podían entender. No podían, todavía no podían comunicar, tenían mucho miedo porque se cumplió lo que el Señor dijo. Se cumplió lo que Él dijo. ¿Sabe de dónde se cumple lo que Él dijo? En su iglesia. Se cumple en su congregación, donde Él está presente. Pero cuando llegaron a donde los discípulos, María Magdalena fue la que les contó, fue la que les dijo. Nosotros como iglesia no podemos dejar que el miedo nos impida hablar, nos impida contar que el Señor está vivo, que el Señor ha resucitado. Y van a venir a decirle que es mentira, que no es verdad, que la Biblia es un libro de cuentos y mitos. Pero usted y yo, que hemos experimentado a Jesús resucitado, sabemos que es real. Y lo que dice la palabra nos lleva a acercarnos a Jesús y a conocerlo con todo su poder. Seamos la iglesia que proclama que el Señor resucitó, Él venció, y si Él venció, usted también ha vencido. Si Él venció, usted también es vencedor. Por eso podemos acudir a Él. El perdedor es Satanás, el perdedor es el diablo. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.